Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. Can Yaman sorprendió al público cuando, en medio de una entrevista, decidió abrir su corazón sin reservas y pronunciar una frase que marcó un antes y un después en la conversación. El actor, conocido por su carisma y por mantener en secreto ciertos aspectos de su vida, optó esta vez por hablar con total sinceridad. La frase fue corta, clara y contundente, sin adornos ni evasivas. «Me encanta de Met», dijo, con un tono que reflejaba una verdad imposible de ocultar. No hubo necesidad de explicaciones adicionales, porque esas 3 palabras lo dijeron todo. Y en ese instante, la atmósfera del estudio cambió por completo. El entrevistador, que hasta ese momento llevaba un ritmo cómodo en la conversación, se quedó sin palabras. Fue un instante de sorpresa que se reflejó en su rostro, y que compartió con toda la audiencia. No esperaba que Yaman se abriera con esa claridad, menos aún en un espacio en vivo. La pausa posterior fue tan intensa que se volvió parte del momento mismo. La declaración se volvió protagonista absoluta del encuentro. Y todos comprendieron que estaban presenciando algo único. Las cámaras captaron cada detalle del gesto del actor, que mostraba un rostro serio, pero al mismo tiempo aliviado. Era la expresión de alguien que llevaba tiempo queriendo decir algo y que por fin encontraba el momento. El público sintió que no se trataba de un comentario al azar, sino de una confesión meditada. La firmeza en sus palabras borró cualquier duda. La sinceridad, en este caso, habló más fuerte que cualquier rumor, y esa sinceridad fue lo que conmovió. El impacto de esas palabras fue inmediato, tanto dentro como fuera de la sala. Quienes estaban presentes sintieron el peso de la confesión y reaccionaron con murmullos, sonrisas y miradas sorprendidas. Mientras tanto, las redes sociales explotaron con comentarios, citas y reacciones de todo tipo. En cuestión de minutos, la frase ya era tendencia. Todos querían hablar de ello, todos querían repetirlo, porque las declaraciones que salen del corazón nunca pasan desapercibidas. Los seguidores más fieles de Can Yaman celebraron la confesión como una prueba de su autenticidad. Había quienes sospechaban algo, pero nunca imaginaron que se atrevería a decirlo tan directamente. Otros, en cambio, expresaron sorpresa y comenzaron a especular sobre lo que realmente significaba. El efecto fue inmediato. Aumentaron las conversaciones, crecieron las expectativas y se multiplicaron los debates. Lo único seguro era que la frase no pasaría al olvido fácilmente. La entrevista cambió de tono de inmediato. ¿Y sí, Owen? Después de esa confesión, cada palabra, cada gesto y cada silencio adquirió un nuevo significado. El entrevistador intentó retomar el rumbo, pero la audiencia solo pensaba en la declaración. Yaman, sin embargo, parecía tranquilo, como si hubiera liberado un peso. Su actitud calmada fue el reflejo de alguien que ya no necesitaba esconder nada. Y esa calma transmitió aún más credibilidad a sus palabras. La confesión de Can Yaman fue interpretada de muchas formas, pero todas coincidieron en una cosa. Fue auténtica. No parecía un recurso publicitario, ni una frase preparada. Fue un acto espontáneo que nació del sentimiento. Esa autenticidad es lo que la volvió tan poderosa. Porque cuando alguien habla desde el corazón, se nota. Y eso fue lo que conmovió a todos los que lo escucharon. Demet, aunque no estaba presente, se convirtió en el centro de atención a partir de ese instante. Su nombre resonaba en cada rincón, y todos imaginaban cuál sería su reacción al escuchar las palabras. La ausencia se transformó en protagonismo, porque una declaración así convierte a la persona mencionada en parte fundamental de la historia. Yaman la trajo al momento con solo 3 palabras. Y ese gesto bastó para que todo girara en torno a ella. El público, al escuchar la confesión, también proyectó sus propias experiencias. Muchos se identificaron con la emoción de no poder ocultar lo que se siente. Otros recordaron que a veces 3 palabras bastan para cambiar todo. La conexión fue inmediata, porque lo humano siempre trasciende.
Lo que hizo Yaman fue romper las barreras de lo mediático y llegar directo a la emoción. Y esa emoción se volvió universal. Especialistas en comunicación resaltaron que la frase se convirtió en una muestra de vulnerabilidad positiva. En un ambiente donde los actores suelen proteger demasiado su imagen, abrirse de esa forma requiere valor. Yaman, con su declaración, rompió con los esquemas. Eligió mostrarse como persona antes que como figura pública. Y esa elección lo acercó aún más a la gente, porque el público valora lo genuino por encima de todo. La escena fue descrita por algunos como casi cinematográfica. Un hombre frente a las cámaras confesando lo que siente, con un silencio que lo rodea y con la atención de todos puesta en él. Fue un momento que parecía escrito para una historia romántica, pero ocurrió en la vida real. Esa mezcla entre ficción y realidad generó aún más impacto y convirtió la entrevista en un recuerdo inolvidable. La frase, además, contenía una belleza en su simplicidad. Me encanta Demet, 3 palabras que resonaron más fuerte que un discurso completo. Esa sencillez la hizo más poderosa, porque no necesitó adornos ni justificaciones. Era lo que era, sin más. Y en esa honestidad radicó toda su fuerza. Porque lo verdadero nunca necesita explicación. Las reacciones no tardaron en llegar de todas partes. Actores, colegas y figuras del medio comentaron la valentía de Can Yaman. Algunos lo felicitaron abiertamente, otros se limitaron a aplaudir en silencio. Pero todos reconocieron que se trataba de un gesto poco común. Porque no todos se atreven a hablar así de claro. Y eso fue lo que lo hizo tan memorable. El silencio que siguió a la frase también fue parte esencial del momento. No hubo risas incómodas ni intentos de cambiar de tema apresuradamente. El silencio permitió que las palabras se asentaran, que cada persona las procesara a su manera. Ese silencio convirtió la confesión en un instante solemne. Y esa solemnidad la elevó a otro nivel. Los fans de Demet, por su parte, comenzaron a especular sobre cómo recibiría ella esas palabras. Algunos imaginaron una sonrisa discreta. Otros pensaron en una emoción más intensa. Lo cierto es que la confesión abrió un sinfín de interpretaciones. Y cada interpretación era un reflejo del impacto que causó. Porque nadie quedó indiferente ante lo que dijo. El eco de la frase seguirá resonando durante mucho tiempo. No es un comentario que se olvide fácilmente. Se repetirá en redes, en programas y en conversaciones privadas. Y cada repetición reforzará la fuerza original. Porque las palabras verdaderas tienen vida propia. Y esta confesión ya pertenece a ese selecto grupo de frases que trascienden. Con esta declaración, Can Yaman también mostró un lado que muchos desconocían, su vulnerabilidad. Al hablar así, dejó claro que no tiene miedo a mostrar sus emociones. Esa vulnerabilidad, lejos de debilitarlo, lo hizo más fuerte. Porque quien se atreve a decir la verdad, frente a todos demuestra valor, y ese valor quedó grabado en la memoria de quienes lo escucharon. Las redes sociales no solo difundieron la frase, sino que también la convirtieron en símbolo. Memes, ediciones, videos y mensajes la multiplicaron por miles. Cada uno reinterpretaba lo dicho, pero todos coincidían en la esencia, la confesión fue real. Y esa realidad es lo que la hizo inolvidable, porque lo auténtico siempre encuentra eco. El tiempo dirá qué consecuencias tendrá esta confesión en la vida del actor. Pero lo inmediato ya está claro. El público lo percibe de otra manera. Más cercano, más humano, más auténtico. Ese cambio es irreversible y marcará un nuevo capítulo en su trayectoria, porque una confesión así nunca se queda sin huella. Los rumores que circulaban en torno a ambos actores ahora tienen un nuevo peso. La frase de Yaman no solo confirmó sospechas, también abrió un nuevo campo de expectativas. Cada interacción futura será observada con atención. Cada gesto será analizado bajo la luz de esas 3 palabras. Porque cuando alguien declara algo así, todo lo que sigue cobra otro sentido. Los especialistas coinciden en que la manera en que lo dijo fue tan importante como lo dicho. No hubo nerviosismo, no hubo titubeo, solo una afirmación clara.
ularia.coa. Esa seguridad es lo que lo hizo aún más creíble. Porque, cuando alguien dice lo que siente con firmeza, el mensaje llega directo. Y eso fue lo que ocurrió, Ondo. El mensaje llegó y se instaló en todos. El momento ya forma parte de los grandes instantes televisivos. Será recordado junto a otras confesiones icónicas. Con el símbolo del no espontaneidad Edgara. No por el escándalo, sino por la autenticidad. Porque no hay nada más poderoso que un acto de verdad. Y este fue uno de esos actos. Uno que quedará en la memoria por mucho tiempo. La frase también se convirtió en una enseñanza. A veces lo más importante se puede decir con pocas palabras. No hacen falta discursos largos ni explicaciones complejas. No. Basta con atreverse a pronunciar lo esencial, contó Dios. Y Yaman lo hizo. Y al hacerlo, enseñó que la sinceridad siempre deja huella. Finalmente, lo que queda en la memoria colectiva es la frase central. Me encanta Demet. Yo, una declaración breve, pero cargada de emoción. Un momento que cambió la entrevista y que marcó un antes y un después. Un instante que seguirá resonando mucho tiempo después de haber sido pronunciado. Porque lo verdadero siempre trasciende. Y esta confesión lo demostró de la manera más clara. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.